Aquí comienza Testigo de Encargo, el podcast de Basqueló Abogados. Un espacio hecho por abogados para todas aquellas personas que quieran conocer el mundo que les rodea a través del derecho. Saludos a nuestra audiencia, aquí estamos en una nueva edición de Testigo de Encargo y para variar, hoy tenemos una nueva invitada, Lucía Palacios, procuradora de los tribunales, que nos va a descubrir en qué consiste la profesión. Muy buenas, Lucía. Hola, Borja, ¿qué tal? Muchas gracias por invitarme. Nada, aquí estamos para asistir un poquito a nuestros oyentes y explicarles en qué va a consistir la profesión del procurador, así que, sin más dilación, comenzamos. Este podcast está producido por Basqueló Abogados en colaboración con la asociación Euskonet y se distribuye bajo una licencia Creative Commons Atribución No Comercial 4.0 Internacional. Se permite copiar, distribuir y hacer obras derivadas sin un propósito comercial, siempre que se cite al autor. Ninguno de los contenidos de este programa debe ser tomado como una consulta o asesoramiento legal vinculante, ni como un servicio prestado. Toda la información sobre nuestras condiciones legales se encuentra disponible en nuestra página web www.basqueló.com. Pues abrimos una nueva edición de este programa, de este Testigo de Encargo, como siempre con nuestra primera parte, que es el glosario. Definimos, ya sabéis, ejemplos, conceptos jurídicos que vamos a utilizar en este podcast antes de pasar al debate. Y para ello, como ya he mencionado, tenemos a nuestra compañera Lucía, que hoy se va a erigir en protagonista para explicarnos de primera mano lo primero, ¿qué es un procurador, Lucía? Pues a ver, quizás sea la pregunta que más me han hecho, porque nadie sabe exactamente lo que es un procurador o cuáles son sus funciones, ¿no? Básicamente, yo creo que la más importante es la representación del cliente, ¿no? Que abarca muchas actuaciones, pero bueno, la representación durante el procedimiento es la más importante, así como agilizar el proceso. Uh-huh. Bueno, que básicamente eres el representante del cliente. Sí. ¿Y quién puede ser procurador y cómo? Pues procurador puede ser cualquier persona que esté licenciada o graduada en Derecho, en este caso ya, habiendo hecho el máster y habiendo aprobado el examen de acceso. Uh-huh. Y luego colegiándose en el respectivo colegio de procuradores. Vamos, que podemos decir que los estudios son casi o muy similares a los que tendría un abogado en ese sentido. Sí. Muy bien. Y también vamos a definir el arancel. ¿Qué es un arancel, Lucía? Vale, el arancel es una tarifa oficial que es fija, está regulada por el gobierno y nos tenemos que regirnos por él a la hora de cobrar a nuestros clientes. Uh-huh. Es decir, que podemos decir que los procuradores usáis solo para cobrar al cliente aranceles, ¿no podéis decidir vosotros el precio? Eso es, están prefijados en el arancel. Uh-huh. Y tenemos que limitarnos a lo que está recogido ahí. Vale, pues definidos estos conceptos, nos vamos con nuestra siguiente sección. Si te gusta nuestro programa, suscríbete y recibe puntualmente nuestros nuevos episodios en Spotify, iVoox, Apple Podcasts, YouTube o Google Podcasts. Comenzamos nuestra sección de debate, hoy para hablar de la profesión de procurador y contando con la ayuda de nuestra compañera Lucía. Y ahora que hemos aclarado estos conceptos, pues es el momento de profundizar un poquito más. Lo primero, hemos dicho que los estudios entre un abogado y un procurador son bastante similares hasta llegar al momento de colegiarnos, que ambas profesiones tenemos que estar también colegiadas en nuestros respectivos colegios de abogado o de procurador, con lo cual ya vamos a empezar diciendo en la práctica, ¿qué diferencias hay entre la profesión de abogado y la profesión de procurador, Lucía? Pues son muy distintas, de hecho son incompatibles. Un abogado no puede ser procurador y un procurador no puede ser abogado a la misma vez. Yo creo que la figura del abogado sí que está muy clara, o que todo el mundo la tiene muy clara, ¿no? Cuál es su función, que es la de la defensa del cliente. Y en caso del procurador, pues como he dicho antes, es la representación del mismo. Esa representación yo la
la simplificaría diciendo que es más el nexo de unión entre el juzgado y el cliente, o ya no solo entre el juzgado y el cliente, sino también entre el juzgado, el cliente y el letrado también. O sea, es como esa bisagra, ¿no?, que ayuda a que todo vaya bien o vaya por su cauce. Sí, quizá por simplificar un poco podríamos decir que el abogado se dedica más a hablar y el procurador se dedica más a estar precisamente en los sitios en los que hay que estar para presentar lo que hay que presentar y recoger. Eso es. Hablamos de escritos y notificaciones, ¿no? Sí, de escritos y notificaciones, por ejemplo, quizás sean de las funciones más importantes, ¿no?, la recepción de notificaciones por parte del juzgado. Y claro está que muchas veces pues igual a lo mejor el cliente pues acude el procurador a la vista y ahí en la vista no se refleja cuál es el trabajo del procurador, porque el procurador, digamos, todo el trabajo lo ha hecho de forma previa a ese día de la vista, ¿no? Uh-huh. Vale, pues entendiendo esto, ¿en qué, según tu criterio, en qué procedimientos crees que es más importante que un procurador esté, o quizás que los procedimientos donde más importante es la figura del procurador es aquellos donde se tramita más en papel que oralmente, o donde hay que mover más papeleo que realmente ir a las vistas a hablar? Ahí es donde vuestro trabajo cobra más importancia, por ejemplo, en ejecuciones, ¿verdad? Sí, por ejemplo. Luego las fases de ejecución son como el tema pendiente aquí en la justicia española, porque van muy lentas. Es como... En lo demás vamos bien, somos de los países que vamos más rápido en el procedimiento, pero luego en la fase de ejecución se atasca mucho, ¿no? Uh-huh. Y entonces está intentando como otorgar más peso al procurador en este aspecto para ver si se agiliza un poco más, porque sobre todo pues ejecuciones civiles y mercantiles se prolongan muchísimo en el tiempo. Sí, por aclarar un poco que la ejecución es desde que se dicta una sentencia hasta que se hace realidad, y eso es quizás lo que más cuesta. Sí, pueden pasar años. Uh-huh. Sí. Vale, también otro aspecto importante en la figura de un procurador son los plazos, ¿verdad? ¿Cuán de seguro tiene que estar un procurador de los plazos a la hora de comunicar? Sí, al final luego el procurador también se le tiene como, ¿no?, el experto procesal, ¿no?, el que controla todo el procedimiento al milímetro, ¿no?, cualquier procedimiento. Yo cuando recepciono las comunicaciones del juzgado, las notificaciones, y se las envío al letrado, pues tengo que encargarme de pues si hay algún requerimiento, si hay señalada alguna vista, en caso de que haya algún requerimiento, de contabilizar el plazo, y yo ya se lo envío al letrado con pues el día que vence, ¿no? Uh-huh. Bueno, vamos a hablar de cómo empieza todo esto, porque para que tú puedas hacer tu trabajo, previamente el cliente te tiene que apoderar. Es decir, apoderar es dar a un papel un poder, pues precisamente así se llama, para que tú puedas hacer todo en nombre del cliente, inclusive ir a las vistas, para que el cliente no tenga que ir, pero aparte de las vistas, pues cualquier otro procedimiento. ¿Cómo se puede hacer eso, Lucía? Eso es. Lo primero es acreditar la representación. La representación se puede acreditar de varias formas. Está la notarial, mediante un poder notarial que se hace en el notario, y luego está mediante apoderamiento apud acta, que es compareciendo en el juzgado. Vale. Compareciendo en el juzgado podemos hacer el poder pues para un procedimiento que se ha iniciado ya, o para uno que está en proceso de iniciarse. ¿Son lo mismo? ¿Valen para lo mismo? ¿O qué diferencias hay entre un notarial y un apud acta? En principio es lo mismo. Sí que cuando tenemos el poder general para pleitos y el poder especial, uh-huh, ¿no? Pero ambos se pueden otorgar de la misma forma, tanto de forma notarial como acudiendo presencialmente al juzgado. Vale, ¿y cuesta lo mismo hacerlo en los dos sitios económicamente? No. Vale. Esto desde luego que no. Sí que es verdad que cuando vas al juzgado pues no tienes que pagar, o sea... Vale. Y es por la que normalmente opta todo el mundo, salvo que pues sea algún tenga alguna circunstancia excepcional, que el cliente no se pueda desplazar o lo tenga peor para ir al juzgado, y bueno, pues se haga un poder notarial. Pero bueno, claro, obviamente en el poder notarial el notario pues cobra por realizar este poder. Claro, está claro que el notario gratis pocas cosas conocemos que haga. ¿Y cómo os habéis apañado ahora con el confinamiento? Bueno, en principio no había juicios, pero cuando se ha retomado la actividad judicial, ¿habéis tenido problemas para conseguir que la gente se mueva y os haga los poderes? A ver, sí ha sido muy caótico, porque generalmente los poderes se suelen hacer, los apoderamientos se suelen hacer en el juzgado, pues porque son
más baratos para el cliente principalmente, y hemos tenido bastante problema porque no se podía entrar con total libertad a las sedes judiciales, entonces ha sido bastante complicado, o sea, se ha saturado. Sí que luego existe una tercera vía, que es la de poder electrónico, que sería pues como este apoderamiento que te digo del juzgado, pero se hace de forma telemática. Uh-huh. Entonces, se hace en presencia del cliente y si tiene un certificado electrónico, pues se le puede hacer a través de la página web del Ministerio de Justicia. Ajá. Sí, creo que alguna vez en episodios anteriores hemos mencionado lo recomendable que es tener hoy en día un certificado de estos. Sí, también ha sido complicado porque casi nadie tiene certificado electrónico. O lo tienen pero no lo saben usar, como el DNI. Sí. Luego está lo típico de ¿tienes las claves del DNI? Pues no sé qué hice con ellas. Las claves del DNI son muy importantes y sirven para hacer muchísimas cosas de cara a la administración, la verdad. Sí, muy poca gente sabe eso. Cuéntanos un poquito, ¿cómo es la figura de este procurador en otros países, fuera de España? Pues he estado indagando para hacerme una idea y poder explicar si había algún país, sobre todo de la Unión Europea, que tuviera alguna figura similar. Pero la realidad es que no. O sea, España es el único país de la Unión Europea que tiene una figura de procurador tal y como conocemos aquí. Uh-huh. Sí que ha habido países que han tenido alguna figura similar, pero ya no existe a día de hoy, como es el caso de Italia y de Francia. Vale. ¿Y eso en qué situación nos deja? Porque yo sé que la Unión Europea en los últimos años ha liberalizado bastante esta profesión. Yo, por lo menos, cuando estudiaba la carrera, me acuerdo que el procurador casi no se podía mover de su partido judicial, estaba anclado en él, no podía salir de ahí y estaba mucho más, ¿cómo diríamos?, limitado de lo que está ahora, ¿verdad? Se ha reformado bastante con leyes de estas de liberalización de servicios. Sí, yo creo que ha habido un cambio sobre todo a raíz de que empieza a funcionar lo telemático, o sea, el que tú no estés obligado a ejercer solo en la circunscripción del colegio en el que estás colegiado, eso ha liberalizado mucho la profesión y hay pues mucho más movimiento, hay entiendo que más colegiaciones también, y eso ha favorecido a que haya más procuradores, eso está claro. Uh-huh. Vale, vamos a hablar también de una cosa que la gente cuando la lee y no sabe específicamente qué es esto de la figura preceptiva del procurador. Al final, preceptiva viene de eso, de precepto, que tiene que estar escrito, y es que en algunos casos contar con un procurador es obligatorio, según la ley. ¿En qué casos tenemos la obligación de tener que contar con un procurador para asistir a los juicios? Pues principalmente en el ámbito civil, en el ámbito penal y en el contencioso administrativo. Uh-huh. En el ámbito civil es preceptivo cuando la cuantía sea superior a 2.000 euros. ¿Sí? Será necesario abogado y procurador. También. En el caso de penal, en la fase de enjuiciamiento. Y en el caso del contencioso administrativo, cuando sean recursos ante órganos colegiados. Uh-huh. O sea, ante órganos que están compuestos de más de un juez, es decir, cuando no es juzgado, sino que es cuando no es juzgado, tribunal. Sí, eso es. Aunque tú puedes contar con procurador, aunque no es obligatorio, pero hay veces que a lo mejor el cliente pues prefiere tener un procurador que gestione todo el procedimiento. Uh-huh, correcto. Vale, hemos hablado antes y hemos mencionado este tema de las reformas legales, tanto en la Unión Europea como aquí en España, está cambiando, y sí que es cierto que ahora mismo tenemos en marcha un proyecto, una reforma legal en el Parlamento español, en el Congreso de los Diputados, está registrada y se está tramitando para cambiar un poquitín algunas cosas relativas a la profesión de abogado y de procurador, como la ley de sociedades profesionales o la ley de acceso a la profesión. ¿Qué nos puedes contar de esto? Sí, eso es una reforma que se está haciendo que afecta a varias leyes, como has dicho, a la del acceso, a la de sociedades profesionales, también en el caso del arancel que hablábamos antes, también estaría afectada, y todo esto viene porque la Unión Europea no entendía por qué era incompatible que una sola persona ejerciera de abogado y procurador, uh-huh. ¿no? Era su reclamación, o sea, de hecho le abrió un expediente a España porque es el único país, ya te digo, que tiene esta figura, ¿no? No entendía, de una parte, que no pudiera hacerlo una sola persona, y de otra parte no entendía los aranceles por qué tenían un mínimo
establecido. Sí. Vale, y lo que podemos decir respecto de esta ley de sociedades profesionales es que si sale adelante, como todavía no lo sabemos, pues en el supuesto de que salga adelante, primero va a permitir compartir abogado y procurador un mismo despacho, una sociedad, es decir, ofertar de forma conjunta los servicios al cliente, que es una cosa que pese a que se lleva haciendo en la práctica mucho tiempo, abogado y procurador todavía siguen siendo empresas distintas, por así decirlo. Y también reformará la ley de acceso para cambiar la forma en la que se llega a ser procurador. Sí, sobre todo en la ley de sociedades profesionales es algo que se llevaba pidiendo en la práctica años y años y años, porque no tiene sentido que dos profesionales no puedan asociarse cuando está perfectamente claro que ambas profesiones son incompatibles, es decir, que no pueden ejercer uno la del otro. O sea, entonces no tenía sentido, como tú bien dices, al final luego en la práctica sí que se ofrece al cliente los servicios, pero en realidad luego no podían, en cuanto a la forma jurídica, luego no podían estar juntos, entonces no tiene mucho sentido, la verdad. Bueno, y de cara al futuro, no sabemos si aprobarán esta ley o no, ¿qué nos puedes contar del futuro de esta profesión de cara a sucesivas reformas? Hemos hablado de una figura que se puede llamar como agente de ejecución. ¿Qué es eso, Lucía? Pues el agente de ejecución es una figura que está presente en muchos países de la Unión Europea, prácticamente en todos, menos en España. Entonces se estudia la posibilidad de que estas funciones de este posible agente de ejecución las adquiriera el procurador. El agente de ejecución, como hemos hablado antes, pues la ejecución es como la asignatura pendiente en justicia, es lo que va más lento, lo que tiene siempre más obstáculos, más trabas. Entonces lo que se está intentando es agilizar esta parte, y entonces se quiere, pues eso, traer esa figura que ya existe en otros países aquí para que la hagan los procuradores. Es una forma quizás de reconvertir la profesión en el supuesto de que finalmente la Unión Europea quizás obliga a España a adecuarse al resto de países, es esa referencia que tenemos. Bueno, ¿y tú qué opinas, Lucía, al respecto de estas reformas? ¿Te sentirías más a gusto en ejecuciones? ¿Te gustan las ejecuciones? Bueno, o sea, luego hay ejecuciones y ejecuciones, ¿no? Pero sí, podría ser. Luego habría que ver en la práctica cómo funcionaría, porque hay agentes de ejecución en países, algunos son públicos, otros son privados, entonces no sé cómo aquí sería en la práctica, porque se dice que en caso de que llegara a establecerse aquí esta figura, respondería al órgano judicial y tendría que responder ante el secretario judicial. Entonces no sé cómo quedaría plasmado la situación del procurador cuando tiene que depender del secretario o del órgano judicial. Sí, que casi te conviertes en medio funcionario, sí, ¿no? Es o medio como, empleado público. No sé cómo luego sería en la práctica. Pero... Vale, pues veremos a ver qué es del futuro de esta profesión dentro de las múltiples opciones que nos han dado aquí las reformas legislativas, tanto españolas como europeas. Y con esto terminamos esta sección. Si quieres participar en Testigo de Encargo, escríbenos a nuestro correo electrónico info@basquelaw.com. También puedes contactar con nosotros en Facebook o en Twitter. Somos @basquelaw. Continuamos en este Testigo de Encargo, hoy hablando de procuradores, y vamos ya con nuestro consultorio legal, que te voy a traer aquí, Lucía, preguntas de nuestros clientes y de nuestros oyentes respecto a tu profesión. A ver qué tal se da. Perfecto. Me ha llegado una carta del juzgado diciendo que me han demandado por impago de rentas y que tengo que contestar en un plazo de 20 días. ¿Por dónde empiezo? Vale, pues lo primero, lo más importante de todo, ¿qué día me han notificado? O sea, la fecha de notificación es lo principal, lo que debemos saber, en qué fecha nos han notificado para poder contar esos 20 días en este caso que nos dan. Y que siempre será empezar a contar el día siguiente después de la notificación, el día siguiente hábil. Sí. ¿Vale? Y luego otra cosa que habría que tener en cuenta, pues en este caso que me dices de impago de rentas, pues también dependerá de la cuantía, porque como hemos dicho antes, en el caso de los procedimientos civiles, si es inferior a 2.000 euros, no sería necesario, por ejemplo, procurador.
Vale, y si quisiera, pues eso, lo primero, contar los días hábiles, has mencionado, ¿qué días son hábiles? Pues quitando festivos y quitando sábados y domingos. Vale, o sea, todos los demás podríamos decir de lunes a viernes, siempre y cuando no sean festivos. Vale, y son, además de eso, tenemos que hablar del Día de Gracia. Sí. Cuéntales que no son exactamente 20 días, que hay una opción extra. Digamos que es uno más, son, pues en este caso, 20 más 1. Nos dan un día, el famoso conocido como Día de Gracia o término, que pues eso, nos da un día más hasta las 3 de la tarde. Vale. Pues como bien has dicho, en el caso de que necesitemos, tendríamos que empezar por conseguir esos profesionales, es decir, si eso es más de la demanda, la cantidad que nos reclaman es de más de 2.000 euros, y si no, y si queremos contar con ellos, pues también es perfectamente posible. Pasamos a la siguiente pregunta. Me han citado para comparecer a una conciliación laboral, pero no puedo ir. ¿Puedo mandar a un procurador, aunque este no sea un juicio, es un asunto administrativo? ¿Puedo mandarlo? Sí. El procurador no solo actúa en la esfera jurídica de la sede judicial propiamente dicha, o sea, el procurador actúa en muchas situaciones, incluida pues en la administración o en otro tipo de procedimientos que no son en la sede judicial. Vale, o sea, no está cerrado a los juzgados. No. Vale, pues con esto terminamos esta sección. Recordad que si queréis nos podéis hacer llegar vuestras dudas y preguntas usando nuestro email, nuestro formulario web o escribiendo a nuestras redes sociales. Pues nada, aquí concluye esta edición de Testigo de Encargo, hoy hablando de la profesión de procurador y con un testimonio además de primera mano, como el de nuestra compañera Lucía. Un placer haber contado contigo en nuestro programa. Muchas gracias, Borja, y espero pasarme por aquí otro día. Por supuesto que sí, y gracias también a nuestros oyentes. Ya sabéis, para contactar con nosotros, hacernos llegar vuestras dudas, sugerencias, tenéis nuestra web www.basquelau.com, nuestras redes sociales, podéis seguirnos para estar al tanto de nuestras novedades y como siempre esperamos haber sido de ayuda y seguir siéndolo en el próximo programa.